de que he llevado yo en la cabeza y en el corazón desde hace muchos años, porque para eso soy viejo, pero especialmente desde que pusimos en marcha Red Madre, hace algo más de 15 años, ¿no? En aquel momento se intuía en la vida política española que se iba a aprobar en breve una nueva ley del aborto que sustituyese a la del año 85. No estaba anunciada todavía, pero se veía que iba a llegar. La que luego fue la ley de 2010, la ley ha ido, ¿no? Y reflexionamos de la siguiente manera. Con cualquier ley del aborto, la que tenemos desde el año 85, la nueva que nos aprueben, en España cualquier mujer puede abortar si quiere. El clima moral de la sociedad española impediría cualquier intento, aunque tuviese fundamento en una ley, de parar un aborto por instancias judiciales, administrativas, sociales, médicas, etc. Y por lo tanto, la única manera de evitar abortos, porque nos parecía que había que hacer lo posible para evitar abortos, es ponerse al lado de la mujer embarazada y convencerla a ella para que libremente opte por la maternidad. Y esa es la idea desde la que surgió Red Madre, el lema de nunca estarás sola. ¿Por qué? Porque quien crea a estas alturas del siglo XXI en Europa que los grandes temas humanos y morales de fondo de nuestra civilización, matrimonio, libertad, defensa de la vida, dignidad de la sexualidad, se van a arreglar desde la política, se equivocan. Y yo no tengo nada contra la política, he dedicado muchos años de mi vida a la política y estoy muy orgulloso de ello, volvería a hacerlo. Pero también sé que desde la política y el derecho se pueden hacer bastantes pocas cosas. Que desde el poder es más fácil hacer el mal que el bien. Porque corromper a una persona, a una sociedad, es más fácil que hacerlo santo, obviamente. Y que, por lo tanto, cuando las cosas ya están muy estropeadas, no se arreglan desde la política. Se arreglan desde el entramado ordinario de la vida cotidiana, donde las personas forman sus convicciones reales y crean las motivaciones que las llevan a actuar de una manera o de otra. Y por lo tanto pensé, y sigo pensando cada vez con más fundamento, que donde estos temas hay que trabajarlos, y ahora en concreto me refiero a la defensa de la maternidad y la vida, en una sociedad que mayoritariamente no las valora ni las comprende, no es tanto en los parlamentos y en los gobiernos como donde la gente vive. Y sin quitarle ninguna importancia a lo que se hace en los parlamentos y los gobiernos. Yo en estas materias casi le pediría a los gobiernos y a los partidos políticos y demás que nos dejen en paz, que podamos actuar en libertad para defender la maternidad y la vida y la familia y la educación de nuestros hijos sin que nos estorben. Ya no pido ni ayudas, que no nos estorben. Y soy consciente de que solo volveremos a tener un ordenamiento jurídico implicado seriamente en la defensa de la maternidad y de la vida cuando volvamos a ser una mayoría los que defendemos la maternidad y la vida. Mientras seamos una minoría, y somos una minoría, no podemos pretender que nos traten como mayoría. Por lo tanto, se trata de que creemos una nueva mayoría. Desde finales del siglo XIX, todo analista político, diseñador de campañas electorales o de programas de gobierno para los partidos políticos, utiliza una técnica de análisis que es en ese mundillo absolutamente conocida, que es la ventana de Overton. Overton es un analista de procesos electorales norteamericano, ¿no? Los políticos todos conocen su nombre y le tienen un altar puesto a Overton en su despacho, ¿no? ¿Qué es la ventana de Overton? Que creo que tiene bastante razón. La ventana de Overton refleja la siguiente teoría. En una sociedad pluralista y diversa, como son todas las occidentales, hay opiniones para todos los gustos. Y hay gente que le gusta lo blanco y gente que le gusta lo negro y lo gris y lo amarillo y lo verde, etc. Y un político tiene que elegir qué ofrecer a la sociedad. Entonces, Overton dice, hay una serie de temas o materias, que son los que están dentro de su ventana, que más o menos una proporción relevante de la opinión pública ya los ha comprado. Y por lo tanto, si el partido político ofrece algo que esté dentro de esa ventana, que es amplia, tiene posibilidades de ganar unas elecciones. Si un político ofrece algo que está fuera de la ventana de Overton, sea a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, da lo mismo, no ganará nunca las elecciones. Y por lo tanto, si tú quieres que una causa tuya tenga alguna posibilidad de influir de verdad en la política, tienes que estar en la ventana de Overton.
Si colocas tu tema ahí, ya hay posibilidades de que los que analizan para hacer ofertas electorales qué puede triunfar o no, puede decir, hombre, pues esto puede merecer la pena. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Colocar la maternidad y la vida en la ventana de Overton. Si no lo colocamos ahí, ya podemos gritar, pedir, llorar, que no nos harán caso. ¿Y cómo se colocan las cosas en la ventana de Overton? Hay dos modalidades, es decir, un simplismo del análisis sociológico, ¿no? Hay dos modalidades y el ideal es sumar las dos. La primera es convencer intelectualmente al pueblo, poner un tema de moda en la cabeza de la gente por los medios con los que se mueven las ideas culturales. Libros, propaganda, publicidad, cine, series, modas, etc. Esa es una forma fácil para los que tienen mucho dinero. Nosotros no. Digamos, los que tenemos la maternidad en la vida, sin principio, no parece que tengamos capacidad de mover miles de millones de dólares al año al servicio de esta causa, ¿no? Pero hay otra forma que también es muy eficaz, que esa sí está al alcance nuestro, aunque no tengamos medios materiales, que es el impacto de vidas felices. Todos los seres humanos quieren ser felices, los de derechas y los de izquierdas, los hombres y las mujeres, los gays y los heterosexuales, los blancos y los negros. Y por lo tanto a todo el mundo le atraen las vidas felices. Por lo tanto, y así me planteé Red Madre, tenemos que hacer presente en la sociedad que apostar por la maternidad y la vida genera felicidad. No es una carga dolorosa, negativa, que por esclavitudes inventadas por no se sabe quién caen como losa opresiva sobre la vida de algunas pobres mujeres. Al revés. Y yo creo que ese es el gran papel de Red Madre y de otras muchas instituciones. Yo hablo de Red Madre porque es lo que más conozco. Hay mucha gente que hace la misma labor por ahí, ¿no? ¿Qué hace Red Madre en concreto? Red Madre se pone al lado de una mujer que pasa por una situación terrible. Porque las mujeres no abortan frívolamente. Hay problemas muy serios. Hay mucha injusticia en nuestra sociedad. Hay mucha desinformación. Hay mucha violencia de género de la de verdad. El varón irresponsable que quiere tener relaciones sexuales pero le carga a la mujer las consecuencias. ¿Verdad, Leire? Y nos ponemos al lado de esa mujer para que no solo vea lo negro, las incertidumbres, esas angustias de lo que puede pasarle, su soledad, su abandono, sino le decimos, me tienes a tu lado, tus problemas son mis problemas, por lo menos conmigo vas a contar, no estás sola. ¿Y qué hemos comprobado en 15 años? Que funciona. Lo que hace reversible la decisión o la tentación de una mujer de abortar no es comprarle su voluntad con ayudas, es darle cariño. Y luego la ayudamos en lo que podemos, obviamente. Pero no es te doy ayudas y a cambio tú no abortas, eso no funciona. Lo que funciona es no estás sola, estoy contigo. Tengas los problemas que tengas, cuentas conmigo para lo que podamos hacer. Y eso sí funciona. La fría estadística del proceso de atención a mujeres de Red Madre demuestra que entre 8 y 9, según los años, mujeres que conectan con esta red maravillosa de voluntariado de Red Madre no abortan. Y no somos la Seguridad Social ni el Banco de España, pero somos capaces de dar cariño. El cariño, la solidaridad interpersonal, el acompañamiento de mujer a mujer es una fuerza revolucionaria increíble. Y así poco a poco meteremos en la ventana de Overton el tema de la maternidad y la vida. ¿Por qué? Porque otra experiencia de Red Madre es que de esas más de 300.000 mujeres atendidas, hay algunas que se arrepienten de haber abortado, porque al final es un proceso complicado y a veces acompañas meses y de repente desaparece esa chica y ya sabes que al final no pudo. No conozco, yo por lo menos, a ninguna mujer que al final haya abortado y que esté contenta de su decisión. Y no conozco a ninguna mujer que haya apostado por la maternidad y que esté triste de ser madre. Este dato hay que meterlo en la ventana de Overton. El aborto genera tristeza, dolor, sufrimiento, antes o después. La maternidad genera siempre esperanza, ilusión, una causa para vivir.
Así tenemos que cambiar a la sociedad, no con rollos teóricos. Hay un dato, este no es de un analista social del siglo XX como Overton, sino de un crioteólogo del siglo XIII, pero que tiene una cabeza impresionante. Lo llaman Tomás de Aquino en los libros de historia. Un experto en psicología afectiva y moral de la humanidad increíble. Leí una vez una frase de él que me encantó. Decía, el mal lo conocen mejor los buenos, los que no practican el mal, que los malos, los que lo practican. En cambio, el bien lo conocen mejor los buenos que los malos. No sé si lo he dicho bien o al revés ahora. Al revés. El malo no valora el mal. Vamos a poner un ejemplo tonto si ustedes quieren. El tabaco, el alcohol o la droga. Quien tiene esos vicios cree que no se puede ser feliz sin ellos y no conoce el bien alternativo, la templanza. Es más, le parece que sería terrible la vida sin el vicio. En cambio, el que no tiene esos vicios y lo mira desde fuera conoce mejor eso malo y el daño que causa. Por lo tanto, la gente que está metida en el miedo a la maternidad, en el miedo a la vida, no conoce el bien de dar vida y de la maternidad. Hay que mostrárselo con vidas implicadas en esa causa. Por eso Red Madre no es negativa, no se está todo el día diciendo el aborto, la sangre, la muerte. Muestra lo contrario, la vida, la alegría, la esperanza. El tono de Red Madre es profundamente positivo como fruto de esta vieja reflexión del Tomás del siglo XIII, que tiene toda la razón del mundo. Y así también ayudamos a meter en la ventana de Overton, en el futuro, las cosas hay que trabajarlas, los temas que nos preocupan. ¿Hay razones para la esperanza? Evidentemente, pero hay que trabajarla. Esta misma semana acabamos de ver el fruto de las elecciones americanas. Estados Unidos inició en enero del año 73 el tsunami vigente en el mundo del aborto, con la sentencia Roe versus Wade. Y después de él, Alemania en el año 73, Francia en el 75, Italia en el 78, España en los 80. Fuimos cayendo todos. Y luego se fue banalizando el aborto en la conciencia colectiva y convirtiéndose en un negocio muy lucrativo. Y así el aborto entró en la ventana de Overton y desde entonces no ha salido. Y al entrar el aborto salió la vida y la maternidad. Pero eso está revirtiéndose. Hace 2 años, en junio del año 2022, el Tribunal Supremo norteamericano, en la sentencia Dobbs, revocó la sentencia Roe versus Wade que empezó esta historia. Y desde entonces el pueblo americano ha recuperado la libertad de apostar por la vida, que se le había quitado el Tribunal Supremo en el año 73. Porque la sentencia del 22 no protege la vida, lo que dice es que decida el pueblo. Que se acabó que seamos nosotros desde un tribunal los que digamos si hay derecho a la vida o no. Y el pueblo americano ha reaccionado. El martes, aparte de las elecciones presidenciales, hubo 10 referéndums sobre el aborto en 10 estados norteamericanos. Yo tenía mucho miedo de perder los 10, porque sé que crece en Estados Unidos un movimiento en defensa de la vida, pero todavía no es una mayoría aplastante. Es más, tiene más fuerte en las élites del Partido Republicano, que son las que aprueban en los distintos estados leyes en defensa de la vida, pero no tanto en la calle. Y creí que íbamos a perder los 10, ganamos 3. Estoy encantado. Habrá gente que diga, perdimos 7, vaya drama. No, no, fijémonos también en lo positivo, que vamos avanzando. En este momento, más de la mitad de los Estados Unidos, porque allí, por decirlo así, el Código Penal es de cada uno de los estados federados, no hay uno a nivel estatal o federal, ya han aprobado leyes restrictivas del aborto y protectoras de la maternidad. Y en 3 referéndums, en Nebraska, en Dakota del Sur y en Florida, ha ganado un referéndum el pueblo en defensa de la vida. Es un paso histórico, la primera vez que sucede en la historia del siglo XX y XXI que un referéndum popular lo hagan a los pro vida. Es un paso adelante que demuestra que el proceso de reversión del tsunami abortista ya se está produciendo. ¿Y por qué? Porque desde que en el año 73 el Tribunal Supremo norteamericano legalizó el aborto, muchos americanos, minorías, dijeron, esto no puede ser la palabra definitiva. El Tribunal Supremo nos ha colado el aborto en todo el país. Vamos a trabajar para defender la vida.
Y empezó un activismo social, asistencial, cultural, con la dinámica propia de la sociedad norteamericana, que está logrando revertir en la opinión pública esa adhesión acrítica al aborto, que fue el fruto de todos los años en que estuvo en vigor la sentencia Roe. Y aunque tengamos menos información, lo mismo está pasando en otros sitios del mundo. En América Latina este debate está abierto en todos los países. En unos ganan los defensores del aborto, pero en otros están ganando ya los defensores de la vida y la maternidad. Hace menos de 2 años en Perú hubo una reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción. En Brasil, incluso con gobiernos tan de izquierda como los de Dilma y el presidente actual, que no me acuerdo cómo se llama, nunca han logrado aprobar una ley del aborto, porque en el Parlamento hay mayoría, sobre todo de grupos evangélicos, que lo vetan continuamente. En Argentina parece que se puede producir una reversión de la legislación abortista de la Kirchner. En Santo Domingo, uno de los países que todavía no ha aprobado la ley del aborto, acaba de ser rechazada de nuevo hace menos de un año en el Parlamento. Bueno, y en otros sitios perdemos. Este es un debate vivo. En Europa ya empieza a haber una preocupación por el problema demográfico, que es otra manera de devolver a la ventana de Overton el tema de la defensa de la maternidad. No podemos ir directamente diciendo, enamórense todos de la maternidad mañana, eso no va a pasar. Pero sí podemos hacer visible al no nacido, sí podemos hacer visible el problema demográfico, sí podemos hacer visible el carácter de violencia contra la mujer que tiene todo aborto, y así con causas que sí están ya en la ventana de Overton, podremos ir introduciendo también nuestra causa en la ventana de Overton para que los políticos nos la compren. Eso está pasando en Estados Unidos. Y a lo mejor dentro de 4 años hay una reversión y gana otro presidente absolutamente radical proabortista. Es posible. Pero el que esté vivo el debate ya es un paso adelante. Y en Europa, yo tuve la ilusión hace unos años, cuando Ruiz Gallardón propuso un proyecto de ley que fuésemos el primer país de Europa que empezase la reversión del aborto. Pero fallamos. O nos falló un señor con barbas. Pero en otros países, sobre todo del este de Europa, Polonia, Hungría, Macedonia, Eslovenia, están surgiendo ya legislaciones que empiezan a caminar hacia la defensa de la vida. No va a haber cambios radicales de la noche a la mañana, del aborto libre al aborto delictivo en todos los casos. Lo humano no funciona así. El bien es arduo para las personas y para las sociedades, y por tanto se lo consigue poco a poco. El mal puede hacerse de golpe, eso es más tachupado, en el fondo, pero el bien no. Igual que ninguno nos hacemos buenos mañana por la mañana, las sociedades no cambiarán a ser pro vida y pro maternidad de la noche a la mañana, hay que ir paso a paso. Hay que tener una paciencia infinita. Por eso hacen falta razones para la esperanza y dejarse de pesimismos estúpidos. Claro que hay que razones, pero hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo en el ámbito de responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Con aquellos con los que nos codeamos, con los que hablamos, a los que miramos a los ojos. Y a los políticos les exigiremos sus responsabilidades, ¿vale? Pero el que crea que ha cumplido con la causa de la vida criticando todas las mañanas al político de turno, no. No está cumpliendo con la causa de la vida. Hay que las 24 horas del día preocuparse de las embarazadas que tienes cerca. Porque no abortan mujeres que viven en cuevas prehistóricas, en zonas desconocidas del planeta. Abortan tus hijas, tus vecinas, las compañeras de colegio de tus nietas, las chicas que trabajan a tu lado. Y de esas debemos preocuparnos. A mí me encantaría que un día no exista red madre, o no sea necesario que exista, porque todos tengamos una mirada red madre. Miremos con cariño y con vocación de ayuda y de apoyo a toda mujer embarazada que tengamos cerca y que tenga problemas. Y en la medida en que avancemos hacia eso, colocaremos esta preocupación en la ventana de Overton y podremos pedir con eficacia a los políticos que hagan lo mismo. Que comprometan al Estado, a las administraciones públicas, el presupuesto de las administraciones públicas en parte de la inmensa red madre que entre todos tenemos que ir construyendo poco a poco. Estados Unidos va por delante y demuestra que es posible, pero también que hay que trabajarlo. En Estados Unidos han sido 50 años de gente moviéndose, Estado a Estado, institución a institución, ayudando a cientos de miles o millones de mujeres una a una.
no desesperándose por lo que digan los gobernantes, las leyes, los tribunales, sabiendo que todo es cambiable, pero hay que trabajarlo. Y que no podemos pedir a los de arriba que hagan una revolución a nuestro favor, porque las revoluciones en el siglo XXI se hacen de abajo arriba, no de arriba abajo. Hay que construir un entramado, una cultura, un ambiente, un ejemplo, un testimonio personal que tenga tal fuerza como para convertirse en arrolladora para los políticos y gobernantes. Así se hacen las cosas y así se cambia la historia. Václav Havel, que fue el primer presidente de Checoslovaquia después de la caída del comunismo y que fue uno de los artífices del movimiento social que logró derribar el comunismo en aquel país, escribió un libro contando su experiencia de cómo se acabó con el comunismo y lo llamó con un título que a mí me parece impresionante: El poder de los sin poder. Y cuenta cómo una serie de gente que no tenía ningún poder en Checoslovaquia, él era un poeta, frente al sistema totalitario, ¿no? Pero empezaron con ideas, panfletos, reuniones, intentos de convencer al de al lado en la clandestinidad, riesgo de cárcel. Sí, claro, cuando trabajas hay gente que se cabrea, pues sí. Y así los que no tienen ningún poder, el poder de los sin poder derribó un régimen totalitario. Se puede. Una vez coincidí con Les Valesa en un congreso en México sobre cómo se moviliza la sociedad civil. Él contaba la experiencia de Solidarność en Polonia, que de alguna manera fue la palanca que derribó allí el comunismo. Sois todos muy jóvenes y no os acordáis. Pero un sindicato bajo el régimen comunista que logró poner en cuestión el sistema y al final acabó con él. Y hablaba de la experiencia española del Foro de la Familia y de la Madre de Vosotras, hablaba. Y en una comida le pregunté, con traductor, porque él solo habla polaco y yo solo español, con lo cual era imposible el diálogo así directo, ¿no? Le pregunté cuál era, en su opinión, la clave de por qué lograron acabar con el comunismo. Y me dijo, no es literal, ¿no? Pero dijo, el poder de la verdad. Lo que logramos desde solidaridad con nuestras huelgas, nuestras manifestaciones en los astilleros de Gdańsk, es que toda Polonia y todo el mundo viese que los polacos reales no éramos comunistas, éramos cristianos y trabajadores. Y de repente ver que bueno, el presidente del gobierno, el presidente de la República, los parlamentarios y los generales del ejército y los señores de la ley son todos comunistas, vale, pero luego los polacos de verdad no. Eso mismo lo había anunciado muchos años antes Solzhenitsyn en su libro El archipiélago Gulag, en que contó toda la opresión del sistema penitenciario del Gulag siberiano montado desde Lenin. Y ya en los años 80, en ese libro, Solzhenitsyn, y explica por qué escribió el libro, que es por esta razón, dijo que el comunismo solo caería el día que se lograse que la gente vea lo que es el comunismo de verdad. Y por eso él se sintió en la obligación, como prisionero que había estado en campos de concentración, de contar de verdad lo que pasaba allí. Y es verdad, la verdad tiene una inmensa fuerza. La verdad de la vida, de la felicidad, de un rostro que sonríe, de alguien que se preocupa de otro, de eso que hacéis las redmadres todos los días, y las otras, las AMSV, como la de Lidia, o lo que hace Diana en su casa. Todo eso es una fuerza revolucionaria, es el poder de los sin poder, pero es la fuerza de la verdad de la vida. Por eso, para mí, hay dos razones para la esperanza y concluyo. La primera sois vosotras. Porque con vuestro trabajo del día a día, con vuestros cabreos, vuestros lloros, vuestras alegrías, sí, como es la vida, estáis haciendo realidad este testimonio de felicidad asociado a la defensa de la vida y la maternidad, que es la gran palanca para introducir la causa de la vida en la ventana de Oberto. Eso sí, repito, sin milagros, hay que currárselo, con paciencia, con perseverancia. Y la segunda, que veo el ejemplo de Estados Unidos y de algún otro país, pero en Estados Unidos, donde esto ya está dando sus frutos. Empezaron antes que nosotros, porque allí se declaró el aborto derecho de la mujer 15 años antes que en España, 73, 85, 12 años, y también empezaron los defensores de la vida en consecuencia a trabajar 15 años antes. Pero en 15 años nosotros podemos estar como está ahora Estados Unidos si trabajamos tanto como ellos han trabajado, con la misma cabeza, perseverancia, profesionalidad y corazón,
para devolver a la conciencia colectiva de Estados Unidos, ahora de España, que merece la pena apostar por la vida y por la maternidad. Que así hacemos a la gente más feliz, que haya más calidad de vida, que el bienestar aumente. Que no es porque tengamos un prejuicio ideológico obsesivo de no sé qué con el aborto, es que queremos que nuestra sociedad sea más justa, sea mejor. Y que eso se consigue precisamente comprometiéndose con las cosas que merecen la pena, como merece la pena la responsabilidad sexual, la familia, la vida, la formación en la familia transmitiendo los mejores valores de la tradición humanista occidental, y que así todo será un poquito mejor. Muchas gracias por vuestra atención.